Así que entonces, pues vamos a continuar con la serie de estudios que iniciamos la semana pasada acerca de cómo conocer la voluntad del Señor. Y bueno, esta es la segunda parte de esta serie de estudios, y lo que vamos a ver es dónde comenzar, o sea, dónde vamos a iniciar buscando cuál es la voluntad del Señor, ¿no? Tenemos que empezar por algún lugar, tenemos que empezar en algún punto, ¿no? Entonces, ¿dónde es donde vamos a iniciar? Y bueno, la semana pasada preguntábamos acerca de preguntas muy específicas acerca de, decíamos, por ejemplo, dónde estudiar, dónde vivir, dónde trabajar, con quién casarse, en fin, ¿no? Estas son preguntas muy específicas que algunos de nosotros en un momento dado tenemos, ¿no? En un momento dado quisiéramos saber y tener una respuesta de parte del Señor. Estas interrogantes, pues obviamente nos surgen a lo largo de toda nuestra vida. O sea, siempre vamos a tener cosas que quisiéramos saber. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Nos gustaría saber qué es lo que Dios tiene para nosotros respecto a este tipo de situaciones. Y ante este tipo de necesidades que tenemos de conocer cuál es la voluntad del Señor, pues ya vimos que anhelamos de alguna manera fórmulas mecánicas, queremos respuestas fáciles para encontrar la voluntad del Señor. Y bueno, todos los métodos que yo les mencioné la semana pasada, el del dedo al azar, el del milagro extraordinario, la coincidencia asombrosa, el vellón de lana, el susurro suave, la puerta abierta o la puerta cerrada, son ejemplos justamente de cómo queremos conocer la voluntad del Señor, pero queremos llegar a la mente del Señor mediante atajos. ¿Sí? Queremos llegar mediante caminos más fáciles, ¿no? Caminos más rápidos. Pero eso no es realmente lo que el Señor quiere, ¿sí? No es lo que está dentro de su voluntad, ¿sí? O sea, no es que lleguemos a conocer su mente a través de este tipo de situaciones. La principal preocupación del Señor, debemos de tomarlo muy en cuenta, que la principal preocupación del Señor no es conseguir que ustedes o que yo o que cualquier otra persona pasemos del punto A al punto B de la manera más rápida, de la manera más fácil, de la manera más despejada posible. O sea, la intención de Dios no es que pasemos de un lado a otro, que vayamos solucionando nuestras vidas sin tener que pasar, como le digo, por diferentes situaciones, ¿no? Y en lugar de eso, lo que el Señor quiere, lo que el Señor realmente está interesado es en que ustedes y que yo y que cualquier otra persona lleguemos a conocerlo de una manera profunda, ¿sí? De una manera que podamos llegar a confiar totalmente en Él, que llegamos a conocerlo a tal grado que no tengamos ninguna duda respecto a lo que Él está haciendo en nuestra vida y en la manera en la que Él lo está haciendo. Que lleguemos a confiar, lleguemos a rendir totalmente nuestra voluntad a Él, rendir todo lo que somos a Él, para que no tengamos ningún problema, ninguna duda de que Él está dirigiendo nuestras vidas en cualquier paso que estemos dando, ¿sí? Porque cuando no tenemos eso, pues obviamente dudamos cuál será la voluntad del Señor, qué es lo que querrá, pero cuando tenemos una total y completa confianza en Él, no dudamos que Él está dirigiendo nuestros pasos y nos está dirigiendo obviamente a lo que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, fíjense, el problema de enfocarnos tanto, de estar tan preocupados de encontrar o de conocer la voluntad del Señor en ciertos asuntos de nuestra vida, el problema es que si no tenemos cuidado en esta búsqueda, vamos a perder, fíjese bien, vamos a perder el núcleo, vamos a perder el centro
de lo que significa tener una relación con el Señor Jesús. Y vamos a perder de vista el significado verdadero de lo que es seguir al Señor Jesús. O sea, nos vamos a enfocar tanto en cuál es lo que tú quieres, Señor, qué es esto, porque yo tengo esta intención, tengo este propósito, tengo esto, y nos vamos a enfocar tanto en eso que nos vamos a perder realmente de que lo importante y el significado de lo que es seguir al Señor Jesús, ¿sí? O sea, nos vamos a perder por estar buscando solamente lo que creemos que Él tiene para nosotros. ¿Qué es seguir al Señor Jesús? ¿Sí? ¿Qué significa seguir al Señor Jesús? Seguir al Señor Jesús es acercarse a Él, es estar cerca de Él, es pasar tiempo con Él, ¿sí? Es escuchar de manera sincera y de manera atenta su palabra, y no solamente escucharla, sino estar dispuesto o dispuesta a ponerla en práctica, ¿sí? Uno dice que quiere conocer la voluntad, pero para conocer la voluntad del Señor tienes que verdaderamente querer conocerla y estar dispuesto a hacerla. Porque ¿de qué te sirve decir, Señor, yo quiero conocer tu voluntad, y cuando te revele lo que Él quiere, no es lo que querías y no estabas dispuesto a hacerla? No era lo que querías hacer. Entonces, para poder encontrar la voluntad del Señor, hay que estar dispuesto, buscarla realmente, como les decía, con todo el corazón, y estar dispuesto a hacerla. Porque si no, ¿qué sentido tiene que te demuestre qué es lo que quiere para ti si no lo quieres aplicar, si no lo quieres vivir, si no es la manera en la que tú querías que las cosas se dieran? Por eso lo más importante es seguir al Señor, es escucharlo, es estar dispuesto a que nos hable y a poner en práctica aquello que Él nos diga. Y entonces, cuando haces esto, cuando te acercas al Señor, cuando vives en comunión con Él, cuando confías totalmente en Él, entonces Él te guía, Él te dirige, ¿sí? Él te dirige de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él tiene para ti, ¿sí? Y es entonces cuando de repente entendemos, de repente comprendemos que la voluntad del Señor no es, fíjense bien, no es un mapa, no es un mapa de ruta que espera que nosotros descubramos para ir guiándonos hacia donde Él quiere que en un momento dado lleguemos, sino más bien vamos a llegar a entender que la relación con el Señor, que en esa relación con el Señor Él espera que experimentemos cada día, ¿sí?, esa voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros. Y este es el fundamento en el cual surgen esos creyentes, surgen esos cristianos, surgen esos hijos de Dios que son realmente radicales en su manera de vivir y que son realmente dirigidos por el Señor, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Miren, por ejemplo, un maestro cristiano del siglo pasado llamado Oswald Chambers, hablando de esto, él utiliza una ilustración de un hombre. Dice que un hombre va por un sendero, va por un camino, digámoslo así, en el bosque, ¿sí? Imagine lo que está diciendo. Un hombre va caminando por un sendero ahí en el bosque. Y entonces Chambers se pregunta si ese hombre, fíjese, si ese hombre va a dudar alguna vez dónde está situado ese camino. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Un hombre va caminando en un sendero en el bosque. Ese hombre, mientras va caminando en ese sendero, ¿alguna vez se preguntará dónde está el camino? La única forma en que él se puede preguntar dónde está el camino es cuando se salga de él. ¿Sí me entiende? Pero mientras esté caminando en él, no se va a preguntar dónde está. O sea, cuando se salga de ahí, entonces va a decir, ¿dónde está el camino? ¿Dónde está? Así es lo mismo, cuando uno tiene una comunión con el Señor y está caminando en Él, está caminando con lo que Él te va dirigiendo, no te vas a preguntar cuál es su voluntad, porque estás dentro de ella, ¿sí? Cuando te salgas de la voluntad del Señor, entonces te vas a preguntar cuál era la voluntad del Señor, porque entonces ya te saliste. Bueno, dice él, utilizando esta ilustración, dice Oswald Chambers,
Si tienes un contacto tan íntimo con Dios, que nunca necesites pedirle que te muestre su voluntad, es que estás llegando a la etapa final de tu disciplina en la fe. Cuando estableces una relación correcta con Dios, disfrutas de una vida de libertad y de gozo. Tú eres la voluntad de Dios. Y todas tus decisiones acertadas son su voluntad para ti, a menos que Él te diga lo contrario. Eres libre para decidir a la luz de una perfecta y agradable camaradería con Dios, con la certeza de que si tus decisiones están equivocadas, Dios siempre te lo mostrará. Y cuando lo haga, detente inmediatamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo Oswald Chambers? Cuando tú tienes una relación íntima con el Señor, una relación fuerte, una relación donde confías plenamente en Él, no te preguntas cuál es su voluntad, porque en esa comunión Él te está dirigiendo, no tienes ningún problema, continuamente Él te está dirigiendo y todas tus decisiones, todo lo que tú estás haciendo, dice, tus decisiones acertadas son parte de la voluntad de Él, porque te estás dejando dirigir obviamente por Él. No vas a tomar decisiones equivocadas, no vas a tomar decisiones erradas, porque al tener comunión con Él te está dirigiendo de una manera prácticamente automática. Pero cuando tú tomas una decisión equivocada, dice Oswald Chambers, cuando tomas algo equivocado, Dios te lo va a mostrar. Te va a hacer ver que estás equivocado, te va a hacer ver que estás tomando una decisión equivocada. Y cuando te lo muestre, lo que tienes que hacer es detenerte. O sea, no continuar, no seguir en el mismo camino, no hacer lo mismo, decir, bueno, pues sí, ya me dijo Dios, pero pues yo sigo haciendo las cosas a mi manera. No se puede, o no debería de ser, pero muchas veces resulta, como les digo, que quieres que Dios te muestre su voluntad y cuando te la muestra no la haces, no la cumples, no la llevas a cabo. Entonces, no debes de tener ningún problema cuando tienes una comunión perfecta con el Señor. Él te va a ir mostrando cuál es su voluntad, prácticamente, podríamos decir, de manera automática. Prácticamente es algo que no te vas a preguntar. O sea, no porque seamos robots, ¿no? Y el Señor te va dirigiendo como un robotito y ahora para acá, y ahora para acá, con un control remoto te va diciendo para acá. No, sino que es tal tu comunión con Él que cada paso que tú das está aprobado por el mismo Señor, ¿sí? O sea, porque Él está dirigiendo tu mente, está dirigiendo tus pensamientos, está dirigiendo tus sentimientos, está dirigiendo tus propósitos, y entonces no puedes equivocarte si Él te está dirigiendo. No puede haber equivocación. Por eso dice, cuando te equivoques, cuando tomes la decisión equivocada, entonces detente, porque Dios te lo va a mostrar. Él te va a decir, no es por allá. Recuerde lo que decía el profeta Isaías. He aquí, a tus espaldas vas a escuchar una voz que te va a decir, este es el camino, no te vayas por allá, ¿sí? ¿Por qué a tus espaldas? Porque quiere decir que tú ya avanzaste y te olvidaste de Dios y ya lo dejaste atrás. Y a tus espaldas te va a decir, ey, shh, no es por ahí, es por acá, ¿sí? Porque tomaste la decisión equivocada. Y Él te va a decir, no es por allá, es por acá. Y entonces tú vuelves a tomar el camino y vuelvo a decir, como decía este hombre, no te vas a preguntar dónde está la senda, porque vas a estar caminando en ella, ¿sí? Entonces, la meta de alguien que tiene esa comunión con el Señor, llamémosle un discípulo del Señor Jesús, no es responder a la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? O sea, no es la meta preguntarme cuál es la voluntad de Dios para mí. En lugar de eso, la meta de aquel que está consagrado, de aquel que tiene una vida plena, que está completamente en intimidad con el Señor, la meta es hacer la voluntad de Dios sobre una base que es diario. Es en todo momento, es en toda decisión, es en todo lo que estoy haciendo, porque confío que Él está dirigiendo cada uno de mis pasos. Así que, ¿dónde comenzamos a buscar esta voluntad? ¿Dónde vamos a iniciar para conocer cuál es la voluntad del Señor? Hay que comenzar en lo obvio. ¿Qué es lo obvio? ¿Qué sería lo obvio para ustedes
para iniciar a buscar la voluntad del Señor? ¿Mm? Orar. Lo obvio para buscar la voluntad del Señor es la Biblia. ¿Sí? Lo primero a donde tienes que acudir para conocer cuál es la voluntad del Señor es la Biblia. Primero, eso es lo obvio, ¿sí? Sorprendentemente dice la Escritura, dice la palabra del Señor, que esta palabra del Señor, como dice ahí en Hebreos, dice que la palabra de Dios, fíjese, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú quieres conocer la voluntad del Señor, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Y cómo están tus intenciones? ¿Sí? ¿Cuáles son verdaderamente tus intenciones cuando dices que quieres conocer la voluntad del Señor? Probablemente lo que quieres solamente son cosas buenas para ti. ¿Cuál es realmente tu intención? ¿Cuál es realmente lo que piensas? Dice, bueno, cuando tú lees la palabra del Señor, dice que la palabra del Señor penetra dentro de ti a tal grado que discierne y te hace ver que tus intenciones y que tus pensamientos pueden estar equivocados. Y que aunque tú creas que esta es la voluntad del Señor, Él te va a hacer ver que estás equivocado. El primer lugar donde hay que ir para encontrar la voluntad del Señor es la palabra del Señor, ¿sí? Como una espada va a partir tu alma, va a partir tu espíritu, tus pensamientos, y te va a hacer ver que estás bien o que estás mal, ¿sí? Que estás realmente equivocado o equivocada en lo que estás buscando. La palabra del Señor también puede infundirnos esperanza, puede darnos esperanza en los momentos en los cuales no sabemos qué hacer y nos desesperanzamos, o sea, pensamos que ya no hay solución o que ya no hay nada que podamos hacer. Dice la palabra del Señor en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, es decir, todo lo que está escrito ahí en la palabra del Señor, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de ¿qué? De las Escrituras. Las Escrituras traen paciencia y traen consuelo cuando uno no encuentra a veces el camino que está uno buscando. Dice, ¿para qué? Esa consolación y esa esperanza, ¿sí? La vamos a encontrar también en la Escritura. Y eso es la voluntad del Señor, que seas consolado, que seas, que desarrolles paciencia a través de diferentes situaciones que te pueden venir en la vida. Y bueno, la misma Biblia, la misma Escritura, nos asegura, ¿sí?, que es capaz de revelar el camino donde vamos o donde debemos andar cuando estamos en oscuridad, cuando no sabes hacia dónde ir, cuando estás totalmente a oscuras. Dice la palabra del Señor allí en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Ese camino que yo estoy siguiendo, ese camino por el cual estoy transitando, aun cuando es muy oscuro, dice que la palabra del Señor puede llegar a ser capaz de darte luz en medio de esa oscuridad, ¿sí? Puedes llegar a estar seguro que la palabra va a alumbrar el camino por el que estás yendo y obviamente pues no te vas a perder, no vas a tomar un camino equivocado. Y aunque fíjese bien, aunque la palabra del Señor tiene muchas respuestas para nuestra vida, también la palabra del Señor admite abiertamente, lo admite, que no nos dice todo lo que deberíamos de saber, ¿sí? O sea, en la palabra no vamos a encontrar todo lo que hay que saber. Por eso decía Juan 21:25, dice, y hay también muchas otras cosas que hizo el Señor Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Es decir, hay muchas cosas que no se escribieron en la Escritura, ¿sí? Hay muchas cosas, dice, que hizo el Señor Jesús y no están ahí en la Escritura. Y así como no hay muchas cosas que el Señor Jesús hizo, hay muchas cosas que no están ahí y que no podemos saber. Sin embargo,
la palabra del Señor nos va a dar, fíjese, la base suficiente, ¿sí?, sobre la cual podamos creer y podamos vivir día con día. Por eso dice ahí en Juan 20:30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero las que están escritas, ¿para qué se escribieron? ¿Sí? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La Biblia no tiene, como te digo, todo lo que quisiéramos saber, pero lo que sí se escribió es para que tengamos vida. Para que tengamos vida en el nombre del Señor Jesús. Usted recordará tal vez ese momento, esa historia, cuando el Señor Jesús, después de que les dio de comer a muchas personas, se ofendieron por lo que Él decía. Se ofendían por lo que les dijo el Señor. Ustedes me siguen porque les di de comer. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Y mucha gente se ofendió porque les dijo esto. Y entonces muchos, dice la palabra del Señor, que lo abandonaron, ¿no? Se empezaron a ir porque no les gustó lo que el Señor les dijo en ese momento. Y entonces el Señor se vuelve a sus discípulos, los más cercanos, los que siempre habían estado con Él, y Él les pregunta, le dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Y recuerda qué fue lo que le dijo Pedro? ¿A dónde vamos a ir, Señor, si tú tienes palabras de vida? ¿Sí? ¿A dónde vamos a ir? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, la palabra del Señor, la Biblia, tiene todo lo que necesitamos en un determinado momento para conocer cuál es la voluntad explícita de Dios, qué es lo que Él realmente quiere de todos y cada uno de nosotros. Pero, claro, hay que entender que la Biblia no responde, fíjese bien, la Biblia no responde directamente a cada pregunta que tenemos acerca de la vida, ¿sí? La Biblia no habla acerca de cada decisión que tenemos que tomar. O sea, no vas a encontrar, como te decía, cada decisión, voy a la Biblia y me va a decir qué voy a hacer. No lo vas a encontrar, no es de esta manera, ¿sí? Es muy probable que la misma Escritura no hable de muchos temas que nosotros consideramos demasiado importantes en nuestra vida, ¿sí? Pero la Biblia es todo menos va a guardar silencio. Fíjate bien, la Biblia no va a ser silenciosa acerca de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. No estoy diciendo en este sentido que en la Biblia vas a encontrar algunas cuestiones escondidas, ¿no? O que nos van a ir dando pistas acerca de qué es lo que vamos a hacer en un momento dado de nuestra vida, sino que lo que vamos a encontrar en la Biblia es información directa, información explícita, información inequívoca de cuál es la voluntad del Señor para todos aquellos que creemos en Él. Y para todos aquellos que no creen en Él, en la Biblia vas a encontrar de manera explícita cuál es la voluntad del Señor para esto. Así que, dentro de lo explícito que dice la palabra del Señor, de lo que muestra la palabra del Señor como la voluntad de Dios, es, fíjate, lo primero, lo más importante que vas a encontrar en la Escritura respecto a cuál es la voluntad del Señor es que seamos salvos. Lo más importante, lo que más le importa al Señor es que la gente sea salva. Y eso es lo que vas a encontrar en la Biblia desde el principio hasta el fin. Vas a ver que la cosa más importante, que es la voluntad del Señor, es que la gente se salve.
que la gente pueda llegar a conocerlo y que de esta manera sean librados del castigo eterno, que sean librados de la condenación y que puedan vivir con Él por toda la eternidad. Eso es lo más importante que vas a encontrar en la Biblia, y esa voluntad está expresada explícitamente, no está oculta, está totalmente a la vista. Cuando lees la Escritura te vas a dar cuenta que lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, es que los hombres y las mujeres sean salvos. El mensaje primario de las Escrituras acerca de la voluntad de Dios es que Él quiere que tú y que yo y que tu familia y que tus amigos y que tus hermanos y que todos aquellos puedan llegar a ser salvos. Puedes tomar muchos caminos en la vida que quizá te puedan hacer experimentar cientos o miles inclusive de experiencias buenas, de experiencias ricas, de experiencias agradables, de experiencias satisfactorias. Puedes escoger miles de caminos para hacer que te sientas bien, ¿sí? Pero la única experiencia que el Señor desea más que todas es que tomes la decisión de pasar la eternidad juntamente con Él, ¿sí? Y aquí es donde encontramos algunas declaraciones que son formales en la Escritura, como te digo, declaraciones explícitas acerca de esto. Dice la palabra del Señor que tú fuiste y la gente ha sido escogida desde el principio para ser salvo, ¿sí? Aquí vamos a entrar en un debate en cuestiones doctrinales que no es el momento, pero una cosa es cierta: Dios quiere que todos los hombres sean salvos. La palabra de Dios dice que nosotros nos perdimos, estuvimos perdidos para ser encontrados justamente por el Señor Jesús, ¿sí? No dice que nos perdimos para que Él nos dejara perdidos. No dice que estuvimos perdidos para que Él se olvidara de nosotros. Dice que estuvimos perdidos para que Él pudiera encontrarnos. Por eso dice la palabra ahí en Mateo 18: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, dice la palabra del Señor, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. La palabra de Dios explícitamente dice: no es la voluntad de Dios que se pierda ninguno de estos pequeños, de los niños, de los jóvenes, de los grandes, de los adultos. No es la voluntad del Señor que se pierda nadie. No está en los planes de Dios que la gente se pierda. No es la voluntad de Dios que la gente no le conozca. Dice la palabra del Señor que Él no quiere que perezca nadie. No quiere que nadie perezca. Dice ahí en la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando dice que el Señor no quiere, está diciendo: no es la voluntad de Dios que nadie perezca, no es la voluntad de Dios que nadie se pierda, sino que la voluntad del Señor es que todos procedan al arrepentimiento. Fuimos rescatados del mal, esa es la voluntad del Señor. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios, ¿sí? Y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice Gálatas 1, 3 al 5. Dice que conforme a la voluntad del Señor fuimos librados de este siglo malo. Lo que quiere Dios es que la gente sea salva, ¿sí? Primero y principalmente la voluntad del Señor que vamos a encontrar en la Escritura es que la gente pueda salvarse. Por eso dice 1 Timoteo 2 del 1 al 4. Lo leímos el viernes que tuvimos aquí para orar. Exhorto ante todo
a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual no quiere, ¿sí?, sino que por el contrario dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios que es la voluntad del Señor? Lo que el Señor quiere es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿sí? Él quiere que seas renacido, que nazcas de nuevo, y que seas comisionado justamente para ser parte de esta salvación, que seas parte de los que publican, de los que hablan acerca del propósito de Dios de salvación para las personas, ¿sí? Él dijo ahí en Hechos 22, 14, 16, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y sigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, le dijeron a Pablo, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que seas parte, como decía Eunice y decía el canto al principio, que seas parte de la cosecha. Que seas parte de los que siembran y que seas parte de los que cosechan, que seas parte de la voluntad del Señor de que todos los hombres puedan llegar a ser salvos. Así que es admirable lo fácil que es, fíjate, es muy fácil obtener dirección respecto a ciertos asuntos que, aunque importantes y aunque trascendentes en nuestra vida, son opacados, languidecen ante algo que es mucho más importante que cualquier otra cosa en este mundo, que es justamente la salvación del alma de una persona. Es más importante que Dios muestre su voluntad en este sentido, es más importante que saber qué vas a estudiar o saber con quién te vas a casar. Es mucho más importante responder a una pregunta que tiene trascendencia eterna. ¿Vas a estar en la presencia de Dios en la eternidad o no vas a estar? ¿De qué te sirve ser doctor, ser ingeniero, ser lo que tú quieras, si no vas a estar en la presencia de Dios? Fíjense, se cuenta la historia de un obrero de construcción, que dice que este hombre cayó en una construcción que estaban haciendo de una altura mayor de 30 metros. Este hombre cayó de ese lugar, cayó en un montículo de tierra y aún con vida, o sea, no murió, pero quejándose obviamente por un dolor tremendo que tenía ahí en la espalda, pues se quedó acostado ahí hasta que llegaron los servicios de emergencia para atenderlo. Y cuando llegaron los paramédicos y lo colocaron sobre una camilla, ¿sabe qué fue lo que dijo este hombre? Tengan cuidado, no me vayan a tirar. A veces podemos ser como este hombre. Dios nos salva de algo tremendamente más grande, que es la condenación eterna. Y como este hombre nos preguntamos, no me vayas a dejar caer en medio metro, en cuestiones que tienen que ver con la vida en este mundo. ¿Sí me explico? Así que puede ser que veamos con mayor claridad las respuestas a las preocupaciones que tenemos, legítimas. Podemos ver la respuesta a la luz de lo más importante, que es que seas salvo. ¿Sí me explico? O sea, todo lo demás no es tan importante, no es tan importante si vas a sanar o no de una enfermedad. Lo importante es si eres salvo. ¿De qué te sirve
sanar de una enfermedad. ¿De qué te sirve sanar de cáncer si al final vas a morir de todos modos y no vas a estar en la presencia de Dios? ¿Y qué más podemos decir cuando las personas preguntan qué desea Dios para mi vida? La respuesta siempre va a ser tú. Eso es lo que Dios desea. Te desea a ti, te busca a ti. Eres tú a quien Él quiere, eres tú quien está en su voluntad. Y vuelvo a decir, puedes elegir tu carrera orando y buscando la voluntad del Señor, pero el Señor está mucho más interesado en tu salvación, en que si eres médico, o si eres ingeniero, o eres lo que sea. Le interesa más que seas salvo a que llegues a tener una carrera a lo mejor en esta vida, o como te digo, le importa más que seas salvo que incluso si llegas a sanar de una enfermedad en este mundo. Así que, como les decía, podemos aprender de la manera difícil, ¿sí? Podemos aprender de la manera difícil porque no te acercas a Dios como veíamos en el tiempo que propicio para buscar a Dios en aquella predicación. Puede ser que aprendas por la manera difícil y a lo mejor Dios va a dejar que sufras algunas cosas, algunos raspones, algunas caídas y todo lo que pudiera pasarte, algunos golpes en la vida. Va a preferir Dios que sufras algunas cosas a no tenerte junto a Él por la vida eterna. Así que será más importante para Dios, será más importante para Él, como te digo, si te vas a casar con fulanito, con fulanita, será más importante para Él en lugar de dónde vas a pasar la eternidad. Evidentemente lo que el Señor quiere es que recibas o que recibamos el regalo gratuito de la salvación más que cualquier otra cosa en este mundo. Así que si tú, hermano, hermana, amigo, ya has sido, ¿sí?, o si ya resolviste esta cuestión de la vida eterna, si ya resolviste ese problema de saber dónde vas a pasar la eternidad, eso ya no es un problema para ti. Si ya sabes qué va a pasar, si ya eres salvo, si ya eres salva, si ya resolviste este problema, entonces, a través de la comunión estrecha, íntima con el Señor Jesús, vas a ir recibiendo la dirección que necesitas para cada paso que vas a dar en tu vida. No tienes por qué estarte preocupando de cuál es la voluntad del Señor. Él te va a dar la dirección que necesitas en todos los demás asuntos que son importantes en tu vida aquí en este mundo. Pero tienes que resolver el primero, el más importante. ¿Eres salvo o no? Eso es lo principal. Lo demás, como dice la palabra, busca primero el reino del Señor y lo demás va a venir por añadidura. O sea, ya no vas a tener que estarte preocupando por estas cosas. Dice el Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová, la comunión íntima del Señor es ¿con quién? Con los que son temerosos de Él. Y a esos que tienen una comunión íntima con el Señor, ¿qué dice? A ellos les va a hacer conocer su pacto. Es decir, a aquellos que tienen una comunión íntima con el Señor, a ellos les va a hacer conocer su pacto, su voluntad, sus planes, sus propósitos, todo lo que Él tenga, se los va a dar a conocer. Pero es necesario, como dice aquí, que tengas una comunión íntima con el Señor. No una comunión superficial, no una de cada domingo, no una de vez en cuando. Me acuerdo de Él y la mayoría del tiempo vivo mi vida como yo quiero, sino que es una vida que está totalmente sujeta a Él. Y entonces dice la palabra en el mismo Salmo 25, versículos antes, dice, versículo 8, 9, 10 y luego el 12 y el 13, dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. ¿Sí? Te va a mostrar su voluntad, te va a mostrar cuál es el camino. Dice, encaminará a los humildes por el juicio
y enseñará a los mansos su carrera. Fíjate, está mostrando su voluntad, qué es lo que Él quiere, ¿sí? Todas las sendas, todos los caminos del Señor, todos los caminos de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. ¿Quién es el hombre? ¿Sí? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es la mujer que vive bajo ese temor del Señor, que vive en esa comunión con Él, que vive en esa intimidad con Él? Dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger, ¿sí? Aquel hombre, aquella mujer, aquel joven que tiene temor del Señor, dice, Él le va a enseñar el camino que ha de escoger. O sea, ¿cuál es la voluntad del Señor? Voy a escoger esto o aquello. Dice, Él le va a mostrar el camino que tiene que escoger. ¿Qué voy a hacer? Él te va a mostrar el camino que tienes que escoger. ¿Qué voy a estudiar? Él te va a mostrar el camino que tienes que escoger. ¿Qué voy a hacer ante esto? Él te va a mostrar el camino. ¿Por qué? Porque tienes una comunión íntima con Él. Y entonces dice la palabra, el versículo 13, cuando Él te muestre el camino que tienes que escoger, vas a gozar entonces del bienestar. Y tu descendencia, dice, va a heredar la tierra, ¿sí? Es decir, cuando el Señor obviamente te dirige, cuando Él te muestra el camino que tienes que escoger, no va a ser para que sufras, no va a ser para que te angusties, no va a ser para que estés preocupado. Él te va a enseñar el camino, ¿para qué? Para que goces de bienestar. Así que si tú confías plenamente en el Señor, no tienes que preocuparte de cuál es su voluntad. Él te va a dirigir, y siempre que te dirija va a ser para tu bien, para tu bienestar, para tu felicidad, para lo que es bueno para cada uno de nosotros. Que vas a tener a lo mejor que aprender a la mala, a lo mejor. Pero como te decía, es preferible y para Él que sufras un poquito en este mundo y no que vivas separado de Él por toda la eternidad. Así que esta es la voluntad del Señor. No hay, como te digo, no hay atajos. Entonces, en estos pasajes de la Escritura podemos ver cómo una vez que tú ya creíste en el Señor Jesús, que eres salvo y que ya tienes esa comunión plena con el Señor, Él te va a enseñar entonces el camino en el que debes andar, y como te digo, vas a tener bienestar. Pero esto es bien importante, hermano y hermana, esto es bien importante. No debes de olvidar que en esencia el Señor te ha salvado No te ha salvado solamente para mostrarte el camino en el que tú debes de andar. No te salvó únicamente para que tú goces de bienestar. No te salvó solamente para traer cosas buenas a tu vida. No te salvó solamente para que seas feliz, sino para que también tú, fíjate bien, para que también tú muestres este camino a otras personas. Para que tú también seas instrumento en las manos del Señor y que les muestres a otros que la voluntad de Dios es que ellos sean salvos. Que les muestres a otros que ellos también pueden gozar de la dirección del Señor en todas sus decisiones, igual que tú, y que ellos también pueden tener un día vida eterna, como tú, cuando has aceptado y has entregado tu vida al Señor Jesús. Y con este versículo termino. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me envió. Es decir, esta es la voluntad del Padre, dice el Señor Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y esta es la voluntad del Señor, que todo aquel que ve al Señor Jesús y cree en Él, tenga vida eterna. Y el Señor lo va a resucitar en el día postrero. Pero tú eres quien tiene que dar a conocer al Señor Jesús. Tú eres quien tiene que mostrarle a la gente quién es Jesús, para que cuando la gente vea al Señor Jesús y crea en Él, entonces se cumple esta palabra. Ellos tengan vida eterna y sean resucitados en el día postrero. Tú eres parte de esto.
No te salvó Dios nada más para que tú seas feliz, te salvó para que seas parte en el plan de salvación. Así que, insisto, ¿cuál es la voluntad primaria de Dios? La vas a encontrar en la Escritura, y es que los hombres y las mujeres sean salvos. Y la voluntad de Dios es que tú participes de este plan de redención, que tú seas quien muestre al Señor Jesús. ¿Cómo vas a mostrar a Jesús? ¿Cómo lo muestras? Obviamente por tus hechos, por tu vida, ¿sí? Tú no puedes decirle a alguien que miren al Señor Jesús diciéndole, pues mira a fulanito de tal, ¿no? O sea, mira a la hermana Pili, así como ella, así es Jesús, ¿no? Vas a decir, no, o sea, Jesús es como yo, porque Él me cambió. O sea, yo no soy iracundo, yo no soy esto, yo no soy aquello, porque Jesús me cambió. Y si me estás viendo a mí es porque Jesús me cambió. Y que la gente pueda ver en ti la imagen del Señor Jesús. Y de esta manera puedan creer. Pero si lo que ven es una persona que no vive conforme a lo que el Señor Jesús dice, pues no van a creer en Él. Entonces es importante que nosotros seamos quienes muestren al Señor Jesús, para que lo puedan ver, crean en Él y entonces puedan tener vida eterna, ¿sí? Esa es la voluntad del Señor primaria. Eso es lo primero que vas a encontrar en la Escritura, ¿sí? Que Él quiere que seamos salvos y que también sean salvos aquellos que aún no lo son. Entonces, esto es lo primero. Y después vamos a ver otras cosas que dice la Escritura que están totalmente claras, que están totalmente explícitas respecto a cuál es la voluntad del Señor en nuestra vida, ¿sí? Como hijos de Él, como creyentes, y también para las personas que no le conocen. Así que por lo pronto, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres conocerla? Ya la sabes. Ya sabes que Él quiere que la gente sea salva y Él quiere que tú seas parte de esa salvación, ¿sí? ¿Vas a hacerla? Así ya es lo que te digo, ¿no? Quiero saber cuál es tu voluntad. Pero no, eso no. O sea, predicarle a los demás no. Hablarles de ti no. Vivir una vida que hable de ti no. No, eso no. ¿Quieres conocer la voluntad del Señor? Él te la está mostrando. Ahora falta que tú la quieras hacer, que la quieras cumplir. Que el Señor nos ayude a ser testigos de Él y a cumplir esta voluntad de que llevemos el mensaje de salvación en todo lugar, ¿sí? Que en todo lugar sea llevado el mensaje que trae vida eterna a aquellos que ven a Jesús y le reciben y creen en Él. Así que hermanos, pues bueno, ahí está, ¿no? Lo demás ya depende de cada uno.